Daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Tome asiento. Hoy día, mis hermanos, me toca compartir uno de los frutos del Espíritu, que es la bondad. Pero para ir de lleno al texto, mis hermanos, al versículo, me gustaría que pudiéramos nosotros entender cuál es el propósito en la carta a los Gálatas y por qué está aquí hablando de los frutos del Espíritu. Y me gustaría que leyéramos Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que les digo, dice el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Gálatas y nos habla esta mañana a cada uno de nosotros. Vivan por el Espíritu. La invitación, mis hermanos de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, es que la iglesia viva en santidad. Los frutos del Espíritu son para que la iglesia permanezca en la santidad, para que sea santa. Así que Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si nosotros buscamos del Espíritu cada día, buscamos estos frutos, porque estos frutos van creciendo en la vida del creyente. No es como los dones viene el Espíritu Santo y dice en la carta a los Corintios que derrama los dones en cada una de las personas como el Espíritu quiere. El Espíritu da conforme a quien quiera los dones, pero el fruto se va desarrollando en la vida del creyente y en la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo impartirá en cada uno de nosotros estos frutos. Pueden ser una realidad en la vida del creyente. Por eso vivan, que literal significa andar. En el libro de los Gálatas suena mucho la palabra andar. Andar tiene que ver con una comunión, con un caminar, con un andar, con una amistad, mis hermanos. Andar equivale a conducirse, vivir. Estos frutos son para que vivan en la vida del cristiano. Así que se usa en tiempo presente este andar. Se usa en tiempo presente, mis hermanos. Es un verbo en tiempo presente. No es un tiempo pasado. Estos frutos quieren que en la vida del cristiano, en la vida del creyente, sean un andar diario, mis hermanos. Y que se continúen viviendo. Debe ser una conducta habitual. Qué difícil se hace muchas veces poder expresar y vivir estos frutos. Como bien leía, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La gran pregunta que de inmediato nos hace Pablo a través de Gálatas, ¿la iglesia está viviendo en esa vida, en ese andar? ¿Está usted experimentando y viviendo los frutos del Espíritu? La verdad que esta carta nos tiene que hacer reflexionar y pensar en esta mañana si realmente mi vida refleja esos frutos. Muchos nos quedamos en los dones, ¿cierto? Quieren tener don de sanidad, ¿cierto? Hablar en lengua, y tantas cosas, mis hermanos. Pero eso no necesariamente quiere decir que una persona tiene el Espíritu Santo. Lo que realmente va a caracterizar la vida del cristiano, ¿sabe qué? Los frutos del Espíritu. ¿Sabe cómo podemos ver que hay un verdadero creyente? A través de los frutos. Quizá usted me puede decir, pero yo tengo los dones del Espíritu. Yo tengo carisma, yo sé interpretar sueños. Yo pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Pero la evidencia en la vida del cristiano son los frutos. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque la gente no está viendo los frutos
del Espíritu en la vida del cristiano. ¿Por qué deben conocerse hoy día los cristianos? Por los frutos del Espíritu. No por mi religiosidad o por mi forma, ¿cierto?, de vivir esta fe, sino que reflejen con mi conducta, con mis acciones, que yo tengo los frutos del Espíritu. Por eso necesitamos hoy día vivir por los impulsos y el poder del Espíritu Santo. El único, escuche bien, el único que puede traer los frutos sobre la vida del creyente es el Espíritu Santo. Nadie más ni nada más. Usted no puede añadir algún fruto por voluntad propia. Sí, como dice más adelante Pablo, que las obras de la carne son, y empieza a enumerar. Eso sí puede hacer usted, si no tiene el Espíritu Santo. Por eso necesitamos vivir, mis hermanos, por los impulsos y el poder del Espíritu Santo. Es la clave para conquistar los deseos pecaminosos. Si usted todavía tiene deseos pecaminosos, que son enumerados, ¿cierto?, ahí en la carta, de la única forma, mis hermanos, que usted puede ser victorioso, de la única forma que usted puede frenar esos pensamientos y esa naturaleza pecaminosa, es a través del Espíritu Santo. Los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne, a eso se refiere. Son los deseos o instintos naturales que no se sujetan a la voluntad de Dios. Las obras de la carne no se van a sujetar a la voluntad de Dios. Hermanos, se nos ha olvidado, tenemos dos naturalezas. No estamos en el cielo, estamos aquí. Y estas dos naturalezas se confrontan. Estas dos naturalezas tienen una guerra interna. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice que él quiere hacer lo bueno, pero hay algo que impide que él haga lo bueno. Por eso el contraste es entre el Espíritu de Dios y la naturaleza humana, que por su debilidad se convierte en asiento de pasiones pecaminosas. Por eso, mis hermanos, Pablo le dice aquí a la iglesia de los Gálatas, le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es interesante que viendo algunos comentarios de exegetas griegos y que ven el tema aquí en profundidad, la palabra no tiene una intensidad. Quizás no la remuestra en la Reina Valera, pero ese no es algo imperativo, una obligación. No, dice Pablo. Es reiterativo. No satisfacan para los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Y eso no ha cambiado. Eso es para hoy día, es para ti y para mí. No, dice el apóstol. Imperativamente ahí exigiendo a la iglesia. Y nos exige hoy día a nosotros. No satisfacan los deseos de la carne. Romanos 8:14, mire: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay otra característica más esencial en este tiempo, mis hermanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Todos los que tienen los frutos del Espíritu, esos son hijos de Dios. Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. El carácter es producido por el Espíritu Santo, no por la simple disciplina moral de tratar de vivir por la ley. Los Gálatas querían vivir por la ley, eran estrictos en la observancia de la ley, querían dar cumplimiento a cada una de las cosas que estaban ahí, pero no eran guiados por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, los frutos del Espíritu quieren establecer un carácter en cada uno de nosotros. No es la simple disciplina moral, mis hermanos, o de tratar de vivir la ley, porque no vamos a poder vivir la ley. Estamos imposibilitados de acuerdo a nuestra naturaleza, mis hermanos. Pablo pone en claro que la justificación por la fe no trae como resultado el libertinaje. La presencia del Espíritu Santo produce virtudes cristianas en la vida del creyente. La vida cristiana ha traído fruto en tu vida, ha traído tu fruto, ha traído paz, ha traído fe,
¿Ha traído bondad? ¿Ha traído paciencia? Si no ha traído eso, mis hermanos, tú te has equivocado. Y no solamente te has equivocado, más adelante vamos a ver que trae tristes consecuencias. Gálatas 5:22, fruto del Espíritu. Compara el singular fruto con el plural obras. Las obras de la carne son y las enumera. Pero aquí habla de un fruto. ¿Sabe por qué habla de un fruto? Porque está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Como alguien dijo, un arcoíris es el singular un arcoíris, pero tiene muchos colores. Lo mismo es el Espíritu Santo. Como un racimo de uva que tiene hartas aguas. Bien, Gálatas 5:25, mire, Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque los que son de Cristo, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y sabe lo que le está invitando el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas? Y nos invita esta mañana a que cada uno de nosotros debe crucificar la carne. Amén. Debemos crucificar la carne, mis hermanos. Debemos crucificar. El apóstol explica que el creyente tiene responsabilidad de no seguir la inclinación de la naturaleza carnal. Tenemos una responsabilidad de que cada día, mis hermanos, debemos crucificar los deseos de la carne. Es una responsabilidad que tenemos ante Dios como cristianos. 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los que son de Cristo. Si usted dice que es de Cristo, debe crucificar la carne. ¿Qué entiende por crucificar? Miremos la cruz de Cristo. Bien, mis hermanos, el crucificar tiene que ver con matar o ejecutar una persona. A veces estamos ahí como queriendo ser crucificados, pero no queremos que pase el clavo, ¿cierto? No queremos ser latigados, no queremos crucificar. Aquí habla de matar, de ejecutar, mis hermanos. Usted lo que tiene que hacer es matar los deseos de la carne. Y no es un activista religioso. No le estoy diciendo, hermano, tiene que venir de lunes a domingo, porque de esa forma usted va a crucificar la carne. No, mi hermano, ¿sabe cómo va a crucificar la carne? Cuando vaya a los pies de Cristo. Cuando diga, yo también voy a la cruz. No solamente Jesucristo fue a la cruz, ¿sabe? Usted también va a la cruz con Cristo. Pablo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces no tenemos una opción, debemos matar la carne. Debemos ejecutar las pasiones pecaminosas, mis hermanos. Solo el poder del Espíritu en Cristo Jesús puede mantener el dominio de la carne. Quizás tenemos años de religiosidad. Quizás usted tiene años de asistir a este lugar, pero todavía vive las pasiones de la carne. Y todavía no ha crucificado la carne. Por eso muchas veces, tristemente, vemos hermanos que caen en fornicación y en adulterio. No han crucificado la carne. La gran pregunta, ¿quiere usted crucificar la carne? ¿O quiere seguir viviendo en la carne? ¿O quiere seguir viviendo en las pasiones carnales, pero también degustando del Espíritu Santo? Me quiero santificar, pero no estoy dispuesto a crucificarme. No estoy dispuesto a dejar mis pecados. Quiero tener esa comunión con Dios, pero también quiero vivir de forma pecaminosa. ¿Se podrá vivir así? No. Porque no va a agradar ni a la carne ni a Dios. Ninguno de los dos va a quedar contento. Dios nos ayude, mis hermanos. Por eso el vivir en el Espíritu es la raíz. Escuche bien, el corazón de la vida cristiana, el andar en el Espíritu, es la manifestación de esta vida espiritual. Hermanos, deberíamos estar contentos esta mañana que Dios
es tan bueno, mis hermanos, que imparte de su Espíritu Santo y quiere traer fruto a tu vida. No solamente te salva, no solamente ya no eres condenado, eres justificado. Ahora, ¿sabe qué? Quiere impartir de Él. ¿Sabe para qué? Para que usted experimente ese fruto. ¿No es algo maravilloso, hermano? Que Dios quiere que caminemos en bondad, en amor, en paz, en paciencia. Todo esto puede ser una realidad en nuestra vida. Es maravilloso esto, mis hermanos. Por eso Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso Él está diciendo que el Espíritu Santo quiere traer estos frutos. Pero primero, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuántas veces decimos: quiero que el Señor me llene, quiero que el Señor me transforme, quiero más de Dios? Pero no hemos crucificado nuestra carne. Seguimos teniendo el mismo carácter que no es de Dios. Hablamos las mismas palabras. Hacemos quizás las mismas cosas que la gente que tiene las obras de la carne. Y es triste eso, mis hermanos. El Espíritu Santo en esta mañana nos haga reflexionar a cada uno de nosotros. Por eso la invitación de Pablo es guiado por el Espíritu Santo. Aquí se repite siempre en Gálatas: andad guiados y vivimos. La palabra andar siempre, andar, acuérdense, andar guiados y vivimos. Las obras de la carne nos muestran cómo la carne se opone al Espíritu. Pablo los advierte que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Qué fuerte, hermano. Miren lo que está diciendo Pablo. Que los que practican tales cosas, le está hablando a los cristianos, hermano, que dice que los que practican tales cosas, dice que no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos salvos por obra? No, mis hermanos. Aquel que ha creído, aquel que ha recibido, aquel que se le ha hablado de la palabra de Dios, pero sigue en este comportamiento, sigue en inmoralidad, mis hermanos, está practicando en tiempo presente y sigue en pecado, dice que el tal no entrará al reino de los cielos. Que no es digno. Porque ya se le predicó, ya se le habló, ya conoce la verdad. Ese no es cristiano, mis hermanos. Por eso, el que continúa practicando estas cosas en tiempo presente, Pablo dice categóricamente: este no entrará al reino de los cielos. Muy fuerte, hermano. Este no entrará al reino de los cielos. Está en Gálatas 5:21. Mira, hay un texto tan hermoso, mis hermanos, que me gustaría que participáramos, que está en Romanos 13:14. Que alguien se pare y lea fuertemente Romanos 13:14. Amén. Santo es su nombre. ¿Saben, mis hermanos? Vamos a hablar con ejemplos. Hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Bernabé. No sé quién conoce a Bernabé o ha escuchado hablar de este hermano Bernabé. Dice que Bernabé era ejemplo de bondad. ¿Sabe por qué? La bondad se deja ver a través de las buenas obras. Ya que me toca este tema de la bondad, mis hermanos, no basta con decir soy bondadoso, soy dadivoso, no. Dice que la bondad, mis hermanos, se deja ver a través de las buenas obras. El ejemplo de bondad de Bernabé, Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Saben por qué Bernabé era un hombre bueno, bondadoso? Porque era lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice que tenía una herencia, mis hermanos, y la vendió y la trajo. El precio lo puso a los pies de los apóstoles. Esto lo ve en Hechos capítulo 4, versículo 31 en adelante. Dice que él vendió una heredad. Y dice que lo que tenía lo trajo a los pies de los discípulos. A diferencia de Ananías y Zafira, que venden la propiedad, pero le mienten al apóstol, ¿cierto? De que era una cierta cantidad de dinero. Este no, este es bondadoso, porque este es lleno del Espíritu Santo y de fe. Mis hermanos,
nuestras obras van a reflejar lo bondadosos que somos. No son nuestras palabras, no son nuestras intenciones, las buenas intenciones. Creo que todos tenemos las buenas intenciones de ayudar, de dar al prójimo. Pero no tenemos que quedarnos solamente en eso, mis hermanos. ¿Y saben lo hermoso de Bernabé? Que ayudó a Pablo a ser incorporado a los apóstoles. Hechos 9:27. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Saben? La bondad no tiene que ver con el dinero solamente. Porque Dios sopesa los corazones. Dios sabe las verdaderas intenciones del corazón. ¿Cuántas veces se han hecho eventos en este país y ha venido un gran empresario y ha dicho: yo para el Teletón doy 1.000 millones de pesos? Quizás cada uno de nosotros diría: oye, qué bondadoso el empresario, dio 1.000 millones de pesos. Pero ante Dios no sabemos cuál es la intencionalidad de eso. Por eso que la bondad no es algo propiamente tal de usted o de mí. Tiene que ver que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la motivación y lo que va a guiar a que usted sea bondadoso tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Porque usted humanamente no tiene esa capacidad de ser bondadoso. No tiene esa capacidad. La bondad nace en el interior. Mire, escuche bien. Primero nace en el interior la bondad. Y se expresa de forma externa. O sea, en palabras y acciones. Palabras y acciones. La bondad siempre nos hará lucir como Cristo. ¿Quiere ser como Cristo, no? ¿Amén o no? Sea bondadoso. La bondad nos hará lucir como Cristo. Cuando más nos parecemos a Cristo, cuando más somos como Dios, es cuando somos bondadosos. ¿Quiere decir de Dios? ¿Quiere decir de Cristo? Bien, mis hermanos, nosotros muchas veces resistimos a esto. ¿Cuántas veces usted en su corazón ha tenido la intención de dar a alguien, pero luego se resiste? Luego dice: si me pide le doy, si lo veo muy necesitado le ayudo, o simplemente no tengo ganas, no quiero. Egoísmo. Ahí están las obras de la carne, ¿cierto? El Espíritu no. Usted va a ser generoso, va a ser bondadoso, no va a traer dolor a su corazón, lo va a dar con alegría. ¿Por qué? ¿Porque usted puede hacerlo? No, mi hermano, porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y como está obrando en el creyente, usted va a ser bondadoso, dadivoso. Lucas 3:8, mire, nos confronta: haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Lo que quiere ver Pablo y Dios a través de la carta de Gálatas es que los Gálatas tengan frutos dignos de arrepentimiento. Las obras nos salvan, ¿cierto? Efesios 2:10 y Colosenses 1:10. Pero el creyente es salvado para buenas obras. Sí, las obras nos salvan, pero el creyente es salvado, es rescatado. ¿Para qué? Para que usted haga buenas obras. Lo que quiere ver Dios en este tiempo, mis hermanos, que la iglesia más que nunca haga buenas obras. ¿Qué buena obra ha hecho esta semana usted? ¿Ha sido dadivoso, bondadoso? ¿Tiene el fruto, ese fruto que habla aquí de la bondad, mis hermanos? Por eso más bien servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículos 13 al 14. Mire, Clemente de Alejandría dijo lo siguiente: escuche. Consideremos los frutos como y de manera tiene lugar la siembra. El sembrador sale y echa sobre la tierra cada una de las semillas, y éstas caen en la tierra seca y desnuda, y se descomponen, pero entonces el Señor, en su providencia, hace brotar de sus restos nuevas plantas que se multiplican y dan frutos. Usted es una tierra seca.
yo soy una tierra seca. Pero ¿sabe que viene la providencia divina con el Espíritu Santo? Y adivina lo que pasa en la vida del creyente. Empieza a dar fruto. Oh, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Éramos una tierra seca, árida, que no servía para nada. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo? ¿Sabe lo que hizo el Padre? Empezó ahí a mover tu vida, mis hermanos. ¿Y sabe lo que Él quiere? Que a través de la obra poderosa del Espíritu Santo tú empieces a dar fruto. Pero ¿sabe? Que la semilla cae y tiene que morir. ¿Sabe por qué usted y yo no damos fruto? Porque no hemos muerto. Estamos vivos, pero en la carne, no en el Espíritu. Porque si tú estarías vivo en el Espíritu, tendrías fruto. La gente no ve fruto en nosotros. O se habla de nosotros por los frutos que tenemos. ¿Por qué se habla hoy día, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, las obras que vienen del Espíritu de Dios son productos del mismo Espíritu Santo. No se olvide nunca, cada uno de estos frutos, los frutos del Espíritu, son la obra del Espíritu Santo. ¿Quiere tener fruto? Tiene que estar ahí en la comunión con el Espíritu. Tiene que estar en constante búsqueda de la palabra, porque eso va a traer el fruto. El Espíritu Santo va a obrar en usted, mis hermanos, cuando está en el clamor, en la oración, en esa búsqueda. Esto no se consigue por magia. Esto no es orar y decir, Señor, me voy a parar aquí y tú me vas a derramar frutos. No, mis hermanos. Usted tiene que permanecer en Cristo. Usted tiene que permanecer en la palabra. Usted día a día tiene que crucificar la carne. Cada día ir a la oración. Cada día reconocer que está propenso a tener obras de la carne. Si pecamos, mi hermano, o usted no peca. Si peca, hermano, pecamos. Los cristianos también pecan, mis hermanos. Tenemos un mundo de tanta religiosidad y de una estructura tan, un círculo tan cerrado que no confesamos nuestros pecados. No confesamos nuestros pecados. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiere ver una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo? Vea si tiene fruto. Muchas veces nos quedamos con la elocuencia del predicador, ¿cierto? El evangelista, ¿cierto? O el maestro, o el teólogo. Pero ¿sabe qué tiene que ver usted? No eso, hermano. Los frutos. Vea los frutos. Y ahí se va a dar cuenta si de verdad es un cristiano, es un creyente. Mire, la bondad, aquí, esta palabra tiene dos significados. La bondad que habla Gálatas aquí tiene dos significados, mire. Uno es ser justo en alma. Uno es ser justo en alma. Y segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que se lo merezca. Hay una gran diferencia. Escuche bien. Es una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que se lo merezcan. ¿Cuánto muchas veces queremos ser bondadosos, pero quién? Con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿cierto? Se lo merecen. Mi hijo pasó de curso, así que se merece que yo sea bondadoso con él. Pero esta bondad que habla el fruto, que es el fruto del Espíritu, esto que obra el Espíritu Santo en nosotros, tiene que ver con que yo estoy dispuesto a dar a aquel que no lo merece. Y eso cuesta. Eso cuesta, hermano. Y no solamente que no lo merezca, sino que Él no me va a devolver lo que yo estoy dando. Porque ¿cuántas veces damos, pero a cambio de que yo algo voy a recibir acá? Quizás la esposa dirá, yo voy a servir un rico almuerzo, ¿cierto? A mi esposo. Y voy a mostrarme bondadosa, pero a cambio de, no sé, ¿cierto? Pero esa no es la bondad que habla aquí. Esa bondad del Espíritu es que estoy dispuesto a dar a aquellos que no lo merecen. Mire, una ilustración, mis hermanos. Están en una reunión, un grupo de golfistas, hombres
lugar de dinero, ¿cierto? Un lugar hermoso. Y uno de los golfistas es cristiano. Al parecer dice que es un testimonio real. Y viene una persona, una mujer con un pequeño como mi hijo, así, imaginemos, ¿ya? Y le dice a todos los golfistas: ¿sabe que necesito 20 millones de pesos porque mi hijo va a morir? No tengo dinero para el tratamiento. Y todos se ríen. Pero el golfista cristiano viene y le dice: ¿cuánto necesita? 20 millones. Va el golfista, tiene dinero, le hace un cheque por 30 millones. Nada más, se lo entrega. Se va la señora. Y todos los demás le dicen: pero que eres torpe, que eres necio, ¿cómo haces esto? Mira cuánto dinero. Se reúne nuevamente este grupo de personas y uno de ellos increpa al cristiano y le dice: eres un tonto, lo descalifica de lo peor. Le dice: ¿sabe? Me río en tu cara. La mujer que vino ese día era una mujer engañadora. El hijo no era de ella, y el niño no estaba enfermo, te estafó. ¿Y sabe lo que dijo este hombre cristiano? ¡Qué alegría! ¡Oh, qué alegría! Alabó a Dios ahí, gracias, Señor. Pero le dicen: ¿cómo estás dando gracias por eso? Sí, porque el niño no tenía cáncer. Todos los demás se fijaron en la pérdida que hizo, el dinero que dio innecesariamente. Fue estafado, hermano. Pero este que es dadivoso se sintió contentamiento en su corazón, sintió alegría. ¿Sabe por qué? El niño no tenía cáncer. Ese es un corazón dadivoso, que no está mirando la apariencia de la persona o el benefactor de aquel que va a dar. Muchas veces estamos mirando: ¿de verdad tendrá necesidad? ¿Le doy a este hombre que pasa por mi casa? No, este ser bondadoso implica eso, que estoy dispuesto a dar a aquellos que no lo merecen. Y estoy dispuesto a dar aunque no me van a devolver lo que voy a dar, aunque yo voy a perder. El golfista podría estar triste y decir: hoy fui estafado con 30 millones de pesos. Pero no, él tenía contentamiento, él tenía gozo, él tenía amor en su corazón. Se alegró porque el niño no estuviera enfermo. Por eso algunos comentaristas dicen que la palabra bondad es mejor traducida como hacer el bien. Hacer el bien. Si usted es bondadoso y el fruto del Espíritu está obrando en usted, usted siempre va a hacer el bien. Si usted está siempre haciendo el bien, quiere decir que es bondadoso. Gálatas 6:10, mire: por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mire lo que está diciendo, abordando Pablo en Gálatas 6:10. ¿Hagan el bien a quién? A algunos. Mire, y en especial, mire quién: a los de la familia de la fe. ¿Dónde primero tiene que ser bondadoso? En la familia de la fe, pues, hermano. Hay gente que es cristiana y dice: no, primero yo le doy a mi esposa, segundo a mi hijo, tercero a mi mamá y a mi papá, y enumera a toda la gente, pero al último al hermano de la iglesia. Dios nos ayude. Somos generosos entre nosotros. No sé. Mire, aquí habla de la palabra oportunidad, que es kairos. Tiene que ver con el tiempo. En el versículo 9, Gálatas 6:9, tiene que ver con el tiempo. Y con oportunidad en el versículo 10. Mire, escuche bien. Una oportunidad es cuando el tiempo es correcto para algo. Siempre hay oportunidad para servir. Hermano, hoy día tenemos la más grande oportunidad. Quizá usted me dice: hermano, usted no sabe los problemas que yo tengo. Usted no sabe mis problemas económicos. Mire los tiempos que estoy viviendo. Pero el apóstol Pablo en Gálatas 6:10, Gálatas 6, versículos 9 y 10, nos está invitando aquí a que mientras tengamos la oportunidad, demos. Sirvamos, hermano. Sirvamos. No se canse, hermano. Usted dice: quizás soy pobre, no tengo los recursos. Pero la bondad no tiene que ver con el dinero, hermano. Dese usted. Entréguese usted, hermano. No tengo que dar, hermano. Dese usted. Sirva usted, mis hermanos. Hay
miles de formas de hacer el beneficio al otro. Hay miles de formas, hermano, que podemos ayudar a los otros, mis hermanos. El hacer el bien no es para una gratificación personal, sino para servir a todos y especialmente a los cristianos. ¿Sabe? Hay una palabra interesante que se llama bondad en el Antiguo Testamento, que es la palabra Gesed en el hebreo. Se liga con el amor, la gracia y la misericordia. La felicidad y la devoción, según el enfoque judaico, nadie se vuelve más pobre por dar, y que todos necesitamos dar y recibir bondad. Todos necesitamos dar y recibir bondad. Todos, mis hermanos, necesitamos. Este era el texto que yo quería para ir terminando. Romanos 15:14. Que alguien lo lea. Romanos 15:14. Mire qué hermoso, escúchelo, hermano. Romanos 15:14. Amén, que alguien lo lea. Qué hermoso, hermano, qué lindo texto. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros, mis hermanos, estáis llenos de bondad. ¿Pudiera hoy día decir Dios de la iglesia en Sao Paulo que estáis llenos de bondad? ¿Y sabe qué? Estaban llenos de bondad, que podían amonestarse los unos a los otros. Era tanta la bondad que tenía la iglesia de Roma, que Pablo les dice: estoy seguro que están llenos de bondad, que se pueden amonestar los unos a los otros. Muchas veces no podemos hacer eso. ¿Qué me dice usted, pastor? ¿Qué me dice, hermano? Usted es más apretado. Usted no es bondadoso. Perdón el chilenismo. Pero podemos amonestarnos entre nosotros. Ellos se podían amonestar, ¿sabe por qué? Porque eran todos dadivosos. Amén, ¿o no? Por eso, mis hermanos, la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buena obra. No basta ser misericordioso y amable con las personas. Es decir, no basta tener compasión, mis hermanos, o desear hacer el bien. No basta esto. No basta, hermano, que usted diga así: esta Navidad va a ser diferente. Esta Navidad no solamente voy a compartir con mis seres queridos, sino que voy a estar pensando en la necesidad del otro. Voy a ser misericordioso. Desde aquí en adelante voy a tener un corazón misericordioso. No basta con que usted diga eso. No basta con que esta mañana diga: de aquí en adelante voy a ser bondadoso. No, usted tiene que eso sea una acción en su vida. Es una acción, mis hermanos. La bondad traduce estas buenas intenciones en acciones. Por lo tanto, un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. ¿Qué es el benigno? Se queda en la buena intención, pero no la ejecuta. El que tiene el bondadoso no. El bondadoso, ¿qué es lo que hace, mis hermanos? Ejecuta la acción. Hermano, el Espíritu Santo obra esta mañana en nuestras vidas. Cada uno de nosotros reflexiona en su corazón. Salmo 92:13. Plantaos en la casa de Jehová, escuche, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Sabe? Mateo 13:8 dice que esta semilla crece solo en buena tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Sabe? El fruto del Espíritu, este fruto que quiere que vivan los cristianos, no tiene defecto, mis hermanos. Pero ¿sabe? Hay condiciones para llevar este fruto.
Salmo 1:3 dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe por qué no tenemos fruto, mis hermanos? Porque no estamos ahí arraigados en Cristo. Porque usted no está cimentado, no está plantado en Cristo. Hermano, hay condiciones para llevar este fruto. Somos un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. ¿Y quién tiene esas corrientes de agua? ¿Quién? El Señor. ¿Sabe si no ha dado fruto, mi hermano? Plantémonos ahí. Pongámonos junto a las corrientes que hay agua, mis hermanos. Y dice que dará su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera, mis hermanos. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quiere tener mucho fruto? Muera. 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 Muera usted. Muera su yo, su egoísmo, su vanidad. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, mis hermanos, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién lleva mucho fruto? El que permanece en Cristo. El que permanece en su palabra, el que permanece en la comunión, el que permanece buscando, hermano. Esto se busca. Tú vas a encontrar esos frutos. Vas a ser un árbol frondoso, mis hermanos. Antes de venir acá, una persona hacía una comparación bien interesante. Decía que el árbol de Navidad es hermoso, ¿no? Para algunos es hermoso. Tiene luces, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Muchas cosas bonitas, dicen algunos. Pero ¿puede dar fruto? ¿Por qué no puede dar fruto? Está muerto. ¿Qué más? No está plantado. ¿Sabe, mi hermano? Que no seamos como esos arbolitos de Navidad. Que por fuera, oh, el hermano, qué espiritual. Mire el terno que tiene, mire la corbata, mire los zapatos, hermano. Mire cómo danza, mire cómo canta. Pero es simplemente un arbolito de Navidad. Que prenden las luces y se apagan. Y después que pasa Navidad, ¿qué pasa con ese arbolito? Lo guardan, ¿cierto? Pero algunos no lo guardan. Lo botan. Pero el árbol que está plantado, ¿qué pasa con el árbol que está plantado junto a las corrientes? Da fruto. Los que han ido al campo saben, ¿cierto? ¿Cómo es un fruto ahí del árbol? Tú eres un fruto de Dios, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia, Padre. Muchas veces, Señor, tomamos de esa vid, Señor, cuando estábamos en el mundo, Padre. Eran uvas amargas, Padre, racimos muy amargos. Padre, pero queremos tomar este fruto que es agradable. Padre, saca todo egoísmo de nuestras vidas, Padre amado. Trae esa vida abundante a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre. Queremos ser árboles no solamente frondosos, con hojas, Padre. Queremos ser árboles, Señor, que dan fruto. Queremos que traiga fruto en este tiempo sobre este lugar, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido árboles frondosos solamente, pero no tenemos fruto, Dios amado. Queremos de estos buenos frutos, porque el árbol malo da malos frutos, Padre. Por eso fructifícanos en esta mañana. Hermano, yo quiero que ore, quizás hace calor, ya está la hora de ir terminando, mis hermanos, pero quiero que pida ahí a esta hora, hermano. Que pida al Espíritu Santo que pueda hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque, ¿saben? Nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros para que llevemos mucho fruto. Y ¿sabe? Quiere que este fruto permanezca, mis hermanos. Para que así todo lo que pidieras al Padre, dice que Él lo dará. Por eso debemos andar como es digno del Evangelio, agradando al Señor, mis hermanos, llevando fruto en toda buena obra.
y creciendo en el conocimiento de Dios. Oh, trae fruto sobre este lugar, Padre. Quizás a veces la tierra se ha puesto árida a causa de nuestro pecado y maldad, Dios amado. Quizás ha venido egoísmo, Padre. No hemos crucificado nuestras pasiones, Padre. Pero queremos ser crucificados esta mañana, Padre. Y que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Padre. Oh, bendito Dios, trae, Señor, a través de tu Espíritu Santo, arrepentimiento. Trae santidad, Dios, porque los frutos traerán santidad sobre la iglesia, Padre. Porque los frutos traerán santidad sobre cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestro corazón, oh Dios. Tú nos ves en la intimidad, Dios amado. Tú sabes, bendito Dios, lo interior de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.